Bueno, continuamos con esta nueva clase. Estamos acá con los ángulos en las circunferencias. Bueno, siendo miércoles, para la clase del viernes, que es Viernes Santo, hemos pensado, yo he pensado más bien como dar un poquito más largo el teórico de hoy, y el viernes no hay. Sería lo mismo que el viernes, pero como para cumplir con el cronograma vamos a hacer así. Bueno, con respecto a la suma de los ángulos, recién lo que estábamos diciendo es, recordemos que a veces hay dos ángulos que no se pueden sumar. Por ejemplo, un obtuso más un recto, eso no se puede, no se puede hacer esa suma. La suma de ángulos se definía un ángulo suma de otros dos si existe una semirrecta interior en el ángulo suma, tal que los dos pedazos que nos quedan son congruentes a cada uno de los sumandos, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es lo que complica un poquito el enunciado de este teorema. Y entonces, en vez de enunciarlo, porque uno normalmente si estuviera en el secundario lo enunciaría directamente, el ángulo central correspondiente a un ángulo inscripto es el doble. Se da un ángulo inscripto, el central correspondiente es el doble, porque ahí sí se aceptan ángulos de más de dos rectos, ¿cierto? Bueno, entonces, como para nosotros un ángulo es la unión de dos semirrectas, entonces ahí no existe mayor o sea, no existe esta parte, son las dos semirrectas, todos son, a lo sumo podemos incorporar el ángulo llano, pero si no son agudo, recto, obtuso, llano, pero este ya pasa a ser, de nuevo hay que mirarlo del otro lado, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, en vez de tomar el ángulo central correspondiente, que a veces no es lo que se quiere, se toma del arco abarcado por el ángulo inscripto, se toma la mitad, se toma el ángulo correspondiente a ese medio arco, el ángulo central correspondiente a ese medio arco, y ese va a ser congruente al ángulo inscripto. Y eso vale para todos los casos. Entonces el enunciado nuestro va a ser así. Bueno, entonces vamos a escribir eso. Entonces, esta sería definición de esta palabra que no nos gusta, pero es medio ángulo central correspondiente. ¿Esto qué es? Uno toma un ángulo inscripto, cualquiera, esta circunferencia. Tomo un ángulo inscripto, por ejemplo, por ahí, y entonces este es el ángulo inscripto, ¿no es cierto? Alfa. Y ahora el central correspondiente, este sí tiene un central correspondiente, porque es menor con recto el alfa. Pero como vimos en ese dibujo, cuando el inscripto, este alfa, era mayor con recto, el arco era muy grande y el central no tiene un ángulo central correspondiente bueno. Acá este sí, pero de todas maneras nosotros lo que vamos a hacer, en vez de tomar lo que vamos a hacer es tomar el punto medio del arco abarcado, el M y considerar el central. El medio ángulo central correspondiente va a ser ir del central al M y alguno de estos dos, cualquiera de los dos puede ser, sería este. Este sería el medio ángulo central correspondiente a este ángulo inscripto. Cuando tenemos un ángulo inscripto muy grande, hagamos otro, por ejemplo, así.
Acá es donde se va a notar. Entonces tenemos este ángulo inscripto. Ahora este pasa a ser alfa, ¿no? Tachamos ese. Y vayamos del central. Entonces acá el arco es todo esto desde acá hasta acá. Todo este arco enorme. Entonces este también le tenemos que poner punto medio. Punto medio, hay que ir por esta cuerda. Acuérdense, punto medio se hacía así, se hacía la mediatriz. Acá nos aparece el punto medio. Este sería el M ahora, ¿no? Este sería el M. Y entonces ahora el central, el medio ángulo central correspondiente es ir desde el centro hasta M. Lo voy a hacer con otro color. Desde el centro hasta M. Y del centro a I, por ejemplo. Entonces, este es el medio ángulo central correspondiente a este alfa, ¿no es cierto? También podríamos haber tomado este otro acá. Voy a tomar acá. Este también podría haber sido. Bueno, entonces, esa es la definición de medio ángulo central correspondiente a un ángulo inscripto, ¿no es cierto? Como ven, funciona en los dos casos, tanto en el caso en que el ángulo inscripto sea menor que un recto o que sea mayor que un recto. Entonces el enunciado del teorema se hace con eso. El teorema importante en este momento es que coinciden, ¿no es cierto? Si alfa es un ángulo inscripto en una circunferencia, ¿no? Entonces, alfa es congruente al medio ángulo central correspondiente a alfa. El enunciado, como les decía, el enunciado de secundario sería alfa es igual a un medio de beta, donde beta es el ángulo central correspondiente. Alfa. Y la demostración es muy linda. La demostración tiene 3 casos y realmente es muy bonita. El primer caso es cuando cuando uno de los lados del ángulo inscripto pasa por O. El primer caso, cuando un lado pasa por O, que por supuesto es el centro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces fíjense ahí, el ángulo central correspondiente, o lo que deberíamos hacer es pensar en este, acá tomar el punto medio, pero dejemos el punto medio por ahora. Lo que sí, este normalmente le llamamos alfa al inscripto. En este dibujo acá tenemos beta, sería el central correspondiente sería beta. Fíjense que este triángulo es isósceles porque tiene 2 radios. Este es el radio de la circunferencia y este es el radio de la circunferencia también. Entonces este triángulo es isósceles y este es alfa también. Y entonces acá beta
es un ángulo exterior a este triángulo. Entonces de acá esto implica el ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Entonces es igual a alfa más alfa igual a 2 alfa, ¿no? Esto es si se puede sumar alfa más alfa. Si se puede sumar alfa más alfa no hay problema. En el caso general, si el alfa es muy grande, hay que hacerlo con el otro, pero sale también, ¿cierto? Bueno, el segundo caso, que acá estamos dibujando, es cuando O es interior a alfa. Alfa es el ángulo inscripto, ¿no? Entonces dibujemos alfa. Alfa. Y O queda adentro. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Simplemente se traza la semirrecta que pasa por O. Y se lo parte a alfa en un alfa 1 y alfa 2. O sea, alfa es igual a alfa 1 más alfa 2. Y ahora alfa 1 y alfa 2 están como en el primer caso, porque alfa 1 tiene uno de sus lados que pasa por O y alfa 2 tiene uno de sus lados que pasa por O. Entonces, si este es beta 1, que es el central correspondiente a alfa 1, y si este es beta 2, ¿qué va a pasar? Por el primer caso, tenemos que beta 1 es igual a 2 alfa 1 y que beta 2 es igual a 2 alfa 2. Esto es siempre suponiendo que no haya problema de sumar, de que existe el 2 alfa 1, que existe el 2 alfa 2, que no siempre ocurre, ¿no es cierto? Y entonces acá, de nuevo, si pudiéramos sumar, esto implicaría que beta 1 más beta 2 sería igual a 2 alfa 1 más 2 alfa 2. Y acá de nuevo, si llamáramos beta a la suma de estos dos, que sería el central sería beta igual, y acá, si esto se pudiera hacer con los ángulos, quedaría así, o sea, quedaría beta igual a 2 alfa, que es lo que queríamos. Lo que pasa es que esto, para hacerlo bien, hay que trabajar todo con puntos medios de los arcos correspondientes. Entonces acá deberíamos marcar un punto medio, un M1, acá deberíamos marcar el punto medio M2 de este otro arco, y en realidad lo que ocurriría es, si uno fuera muy riguroso, ¿no es cierto?, tendría que hacer todo esto, no vale así, tal cual, porque hay que ver esos casos. Y entonces el alfa 1 pasaría a ser, uno hace el medio ángulo central correspondiente, sería este. Y este sí sabemos que es congruente a alfa 1. Y acá tendríamos otro, que sería este otro medio ángulo, sería congruente con alfa 2. Eso sí sería verdadero todo. Y ahora habría que ver que, bueno, que este medio ángulo central correspondiente más este medio ángulo central correspondiente es igual al medio ángulo central correspondiente a este grande. O sea, esto es un ejercicio. Pero yo la verdad que me conformo con que valga para el caso, que lo entiendan bien, para el caso en el que las sumas nunca se hacen más grandes de dos rectos. Y entonces pasemos al tercer caso. Bueno, entonces hicimos el primer caso cuando O está sobre uno de los lados. Segundo caso cuando O está en el interior, que lo partimos al ángulo inscripto.
lo resolvemos con el primer caso. Y el tercer caso sería que O fuera exterior al ángulo inscripto alfa. En este caso, también se resuelve en base a los anteriores, haciendo pasar esta semirrecta por acá. Y entonces, por ejemplo, le llamamos alfa prima a este otro. Y entonces sabemos que alfa y alfa prima caen en el primer caso. No, perdón. No alfa y alfa prima. Alfa prima cae en el primer caso. Y el otro es alfa más alfa prima. Alfa más alfa prima. O sea, este completito así debería tener un nombre. Este es alfa prima. Se podría llamar alfa tilde. Voy a poner alfa tilde. Entonces, alfa tilde y alfa prima caen en el primer caso. Y para ellos vamos a trazar entonces los centrales. Entonces este se debería llamar beta prima. Y el otro es irse hasta ahí. Y este así se debería llamar beta tilde. Central este. Y entonces por el primer caso, tenemos que beta tilde es igual a 2 alfa tilde. Y que beta prima es igual a 2 alfa prima. ¿No es cierto? Beta tilde es 2 alfa tilde y beta prima es 2 alfa prima. Restando miembro a miembro quedaría beta tilde menos beta prima igual a 2 alfa tilde menos 2 alfa prima. Y esto, si hacemos beta tilde menos beta prima, es este. Es este, que este es el que se llama beta, ¿no es cierto? Porque este es beta porque el que corresponde a este arco que es el original. Si se fijan, este era alfa, ese es el arco. Entonces acá tendríamos, este sería beta y este sería 2 alfa tilde menos alfa prima igual a 2 alfa, que es lo que queríamos probar. Recordando siempre que acá estamos haciendo una serie de suposiciones, que es que no hay problema con la suma. Para hacer bien formalmente esta demostración con los medios ángulos centrales correspondientes, se complica un poquito y hay que probar algunas cosas como esto de que 2 alfa 1 más 2 alfa 2 es 2 alfa 1 más alfa 2, etc. Bueno, entonces hemos logrado probar el teorema este que relaciona el ángulo central con los ángulos, el ángulo inscripto, que es esencialmente el doble del central. El corolario inmediato, muy lindo, es que todos los ángulos inscriptos que abarcan el mismo arco o que abarcan arcos congruentes son congruentes entre sí. Ya vamos a hacer el dibujo. Y lo otro que va a salir muy rápido también y que es muy lindo es el arco capaz, que es buscar en el plano un lugar geométrico y bueno, vamos a descubrir que son arcos de circunferencia, la unión de dos arcos de circunferencia. Eso vamos al próximo video.